Buenas tardes muchachos y bienvenidos a esta quinta clase de nuestro curso de Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. En esta ocasión vamos a continuar con la unidad 2, que son los balances macroscópicos de materia en procesos metalúrgicos y de materiales, y vamos a continuar con la parte teórica que nos quedamos, que era revisar un poquito la ley de conservación de la materia, ver un poquito la ecuación de balance macroscópico de materia, los pasos para realizar un balance. Y bueno, en la siguiente clase ya vamos a ver algún ejemplo, ¿sale? Donde se va a ver como reflejado todo. Bueno, vamos a empezar con que la ley de conservación de la materia o ley de Lomonosov-Lavoisier, no sé cómo se digan esos nombres, pero bueno, esa ley se puede establecer de varias formas, ¿no? La primera o la más popular es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Podemos decir que la masa de un sistema permanece invariable, cualquiera que sea la transformación que ocurra dentro de él, y que en un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total del sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. Esto es cierto para casi todos los sistemas, exceptuando si hay una reacción nuclear. En el caso de que haya una reacción nuclear hay que considerar la equivalencia entre masa y energía para que se cumplen ambas leyes simultáneamente, ¿sale? Bueno, esta ley es el principio sobre el que se fundamentan los balances de materia. En nuestro caso, lo que nos interesa pues, son los balances macroscópicos, ¿no? Pero también los microscópicos se fundamentan en dicha ley, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar un poquito lo que es la ecuación general de balance o la ecuación de balance macroscópico de materia. Bueno, en nuestro caso, para realizar un balance tenemos que dividir nuestro universo en dos partes, lo que es nuestro sistema y lo que son los alrededores. Ambas partes están divididas por una frontera o por fronteras, ¿sale? De tal manera que si nosotros establecemos que hay una conservación de masa, nuestras fronteras no son impermeables, son permeables, puede permitir el paso de materia de tal manera que todo lo que entre en el sistema tiene que salir de alguna forma, ¿no? Entonces, una forma simplificada de ver esto es que la suma de todos los flujos o corrientes de entrada va a ser igual menos la resta de todos los flujos o corrientes de salida debe ser igual a cero, ¿sale? Entradas menos salidas te tiene que dar cero. Esto es verdad en muchos sistemas, pero no necesariamente en todos. Esa sería como la forma más simplificada de esta ecuación de un balance que pudiéramos establecer en un sistema. No en todos va a ser cierto, ¿por qué? Porque hay algo que se llama en términos fuente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo que es un horno de arco eléctrico. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que es un horno de arco eléctrico, en donde nosotros metemos lo que serían, si se acuerdan de la primera clase o las primeras clases, decíamos que metíamos aquí chatarra para procesarlo, hierro esponja, material metálico, ¿no? En general que tuviera una pureza relativamente alta, o sea que fuera ya eh, que no tuviera demasiadas impurezas, porque si tenía muchas impurezas lo procesaban mediante horno básico de oxígeno, pero en este caso procesamos mediante lo que serían chatarras o hierro esponja aquí, ¿no? Entonces metemos un material metálico que va a tener hierro, silicio, manganeso, carbono y bueno, va a entrar aire, ¿no? Va a estar expuesto a la atmósfera, que es oxígeno y nitrógeno principalmente. Tiene algo de argón, pero bueno, en principio es esto, ¿no? Y bueno, hay otros gases, ¿no? Pero en principal son oxígeno, nitrógeno y argón, que es casi un 1% casi. Pero en general se consideran estos dos componentes. Entonces nosotros metemos esto y en principio tendría que salir eso. Y si sale eso. Pero además sale una escoria que se genera en la superficie de lo que es nuestro acero fundido, que está conformada por óxidos de diferentes metales, ¿sale? También va a salir CO2 que se produce de la oxidación de este carbono que tiene el acero, que sale junto con los gases. Entonces, bueno, en nuestro sistema nosotros alimentamos una cierta cantidad de materiales, sale esos mismos materiales reducidos y además sale esta parte de aquí que nosotros no la metimos y aún así la sacamos. A esto se le denominan términos fuentes, ¿sale? Y pueden ser positivos o negativos.
Entonces, tanto lo que se consume de aquí para generar estos óxidos como los óxidos que se producen son términos fuente y no están contemplados como entradas ni salidas, sino que se llevan a cabo en lo que es el interior del sistema, ¿sale? Entonces, entradas menos salidas más los términos fuente nos va a dar igual a cero, ¿sale? Entonces, estos términos fuente quedamos que pueden ser positivos o negativos, ya sea que se consuman las especies o que se produzcan las especies. No pasan por las fronteras, las corrientes de entrada y salida pasan por las fronteras necesariamente, los términos fuentes se dan al interior del sistema, ¿sale? Y en general esta sería una forma de la ecuación de balance que es válida en muchos sistemas, pero nuevamente no es del todo cierto para todos. Existe otro término que se denomina acumulación. Entonces la acumulación a que se refiere a que nosotros, por ejemplo, tenemos estos barriles con agua y bueno, si nosotros le ingresamos agua y no tiene ningún agujerito, lo que va a pasar es que se va a ir llenando y a pesar de que tenemos una entrada, no hay ninguna salida. En ese caso, esta ecuación no se cumpliría ni esta ecuación se cumpliría, ¿no? Porque no tenemos ninguna salida. Entonces, y las entradas no son igual a cero. En ese caso, lo que tenemos que considerar es un término que sería la acumulación. De igual manera, si tuviéramos nuestro botecito lleno, le ponemos una llavecita y empieza a salir líquido. Tenemos una salida, no tenemos ninguna entrada, pero las salidas no son igual a cero, sino que tenemos que considerar otra cosa. Esa acumulación está definida como el cambio de cualquier cosa con respecto al tiempo, ¿no? El cambio del sistema con respecto al tiempo. Entonces, cada vez que nuestro sistema cambie con respecto al tiempo, vamos a decir que hay una acumulación. En nuestro caso, lo que nos interesa es el cambio de la masa del sistema con respecto al tiempo para un balance de materia. Entonces, cuando tenemos un sistema que depende del tiempo, la ecuación general de balance toma esta forma, ¿no? Entradas menos salidas más términos fuentes va a ser igual a la acumulación. Entonces, esto va a ser normalmente cierto en todos los sistemas, eh, pero vamos a plantearnos que en este caso las entradas y las salidas son diferentes, ¿sale? Entra más de lo que sale según el tamaño de estas flechitas. Entonces, como las entradas son mayores que las salidas, no podemos decir que es igual a cero, sino que va a haber una acumulación. Eh, Estos sistemas se denominan que están en estado transitorio porque cambian con el tiempo. Cuando un sistema transitorio pasa el suficiente tiempo, normalmente tiende a estabilizarse. Vamos a suponer que tenemos este sistema, ¿no? Que es nuestra llavecita que está metiendo agua y bueno, aquí vamos por un barrio peligroso de esos que no hay en México y a lo mejor nos lo pican, ¿no? Entonces, si nuestro barril sufre un piquete porque no soltó el celular, empieza a desbordar agua por aquí, ¿no? Entonces, este flujo que está saliendo de aquí está controlado por el nivel que va a tener el agua. Va a llegar un momento en que este flujo se va a igualar al flujo de entrada si todo está más o menos bien establecido. En ese momento nuestro sistema va a alcanzar algo que se llama estado estacionario porque las entradas y las salidas se vuelven iguales, por así decirlo, ¿no? Todo lo que entra está empezando a salir, la acumulación va a permanecer constante porque el nivel del líquido ya no va a variar. Entonces, a pesar de que el sistema depende del tiempo porque es un proceso continuo, o sea, continuamente estamos alimentando algo y continuamente estamos sacando algo, nosotros no tenemos acumulación. Eso se denomina estado estacionario o estado estable. ¿Sale? En ese momento la acumulación se vuelve cero a pesar de que sí estamos alimentando continuamente y sacando continuamente algo. Eh, bueno, cuando pasa eso, nuestra ecuación se vuelve esta de nuevo, ¿sale? Que es las entradas menos salidas más términos fuente va a ser igual a cero. Entonces, para un proceso que cambie con el tiempo, va a llegar un momento normalmente en que se estabilice y pase esto. Le llamamos estado estacionario. Puede ser que a veces que no quede totalmente estable, sino que varía un poquito. En ese caso se le denomina cuasi estacionario, pero ya lo veremos o ya lo verán más adelante en algunas clases, ¿sale? Entonces alcanzamos estado estacionario, la acumulación es igual a cero. Estado transitorio que cambia con el tiempo, la acumulación es diferente de cero, ¿sale? En el caso específico de procesos metalúrgicos,
tenemos dos opciones. Hay procesos batch o por lotes o procesos continuos como el que les describí anteriormente. Entonces un proceso por lotes, ¿qué es? Es un proceso en el que nosotros alimentamos nuestro sistema con una cierta cantidad de insumos y vamos a producir una cierta cantidad de productos después de un cierto tiempo, pero no lo alimentamos continuamente, sino que alimentamos los insumos, procesamos y después sacamos lo que es el resultado de ese proceso. Un ejemplo de proceso batch es el proceso de desgasificación del aluminio. Entonces aquí lo que hacemos es meter, bueno, ¿en qué se basa este proceso de desgasificación del aluminio? En que el aluminio tiene mucha afinidad para disolver hidrógeno dentro del mismo, el aluminio líquido. Cuando solidifica, la cantidad de hidrógeno disuelto que puede permanecer al aluminio disminuye drásticamente. Entonces ese hidrógeno gaseoso que originalmente teníamos disuelto, o es hidrógeno monoatómico, ¿no? Pero bueno, aquí está representado como hidrógeno gaseoso. Ese hidrógeno que está disuelto en el aluminio es expulsado al momento de solidificar y genera porosidades. Eso baja las propiedades mecánicas de la pieza final. Nosotros normalmente no queremos que haya hidrógeno adentro de nuestro aluminio, así que lo burbujeamos, ¿sale? Entonces le metemos un gas inerte cuyas burbujas van a arrastrar ese hidrógeno hacia la superficie y lo van a eliminar de nuestro baño y bueno, nosotros vamos a tener ya un aluminio que no tenga hidrógeno. Entonces en este caso alimentamos el aluminio con hidrógeno y alimentamos el gas inerte de manera más o menos continua, pero el aluminio solo entra una vez, no lo alimentamos de manera continua, sino que lo metemos, procesamos y cuando lo sacamos, y después lo sacamos. Esa es la definición de un proceso por lotes o proceso batch. Se alimenta todo, se procesa y después se saca. Entonces, a pesar de que puede depender del tiempo, como en este caso que vamos a inyectar un gas inerte, nuestra principal materia prima, que es el aluminio, no se va a procesar de manera continua, sino que metemos, sacamos al final. En ese caso no podemos decir que dependa del tiempo si lo vemos desde un punto de vista macroscópico, en donde lo que calculamos son las entradas y las salidas sin ver cómo está procesándose al interior, ¿no? Eh, por ejemplo, si lo viéramos desde un punto de vista microscópico, sí nos interesaría ver cómo está rotando lo que es esta flecha y nuestro rotor en la parte inferior, cómo está girando, porque eso modifica cómo se va a distribuir las burbujas. Por ejemplo, aquí este gas sale por los costados del rotor, entonces como estamos abandonando gas y líquido que está siendo expulsado hacia los lados, se genera una zona de baja presión. Entonces en la parte de abajo del sistema va a haber un efecto bombeo que se llama, que es que va a jalar el aluminio hacia el interior del rotor y lo va a empezar a expulsar. Entonces, bueno, eso de ahí no lo vemos con un balance macroscópico, no nos interesa cómo se mueve esta parte de adelante, ¿no? De adentro, ¿no? La cinética, por así decirlo, el movimiento del fluido, cómo se distribuyen las burbujas, no nos interesa, solo nos interesa lo que entra y lo que sale. En ese caso, como no alimentamos continuamente y no sacamos continuamente, lo llamamos proceso batch, proceso por lotes, y por definición un proceso batch tiene una acumulación igual a cero, porque metimos, no nos interesó el tiempo y sacamos. Entonces aquí lo que alimentamos son masas, sacamos masas. El otro tipo de proceso que hay en metalurgia es el proceso, o el otro tipo de proceso que hay para materiales o en general es el proceso continuo. Entonces el proceso continuo continuamente va a estar siendo alimentado y continuamente va a estar sacando un producto. Aquí estamos viendo una colada continua horizontal de aluminio. Entonces, bueno, aquí se alimenta aluminio fundido a un distribuidor que va a controlar el flujo de aluminio por gravedad y mediante este taponcito, ¿sale? Entonces lo vamos alimentando. eh, Esto va continuamente a salir alimentando el nivel de esta caja de colada que dependiendo del nivel y de la velocidad con la que nosotros jalemos este perfil de aluminio, que es lo que obtenemos al final, va a ir alimentando metal líquido a estos rodillos enfriados con agua que lo van a solidificar de manera continua sacando lo que es un perfil. En este caso continuamente vamos a estar alimentando, vamos a estar
viendo cómo se sale de manera continua, y pueden darse dos casos: que esté en estado estacionario, en cuyo caso la acumulación es igual a cero, que es que quiere decir que las entradas continuas van a ser igual a las salidas continuas. O puede estar en un estado transitorio, que puede ser que, por ejemplo, estemos metiendo más aluminio del que sacamos, apenas estamos arrancando la operación, no está saliendo nada, sino que apenas estamos vaciando el aluminio. Normalmente las coladas continuas trabajan 24 horas, entonces es difícil que esté en estado transitorio. Pero bueno, si en algún momento hay alguna perturbación del sistema, por ejemplo que aquí el nivel suba un poquito más, el flujo a lo mejor se ve incrementado y entonces vamos a producir un poquito más de lo que está entrando, ¿no? Esas perturbaciones lo llevarían a estado transitorio, en cuyo caso la acumulación es diferente de cero. Entonces hay dos tipos de procesos: proceso por lotes o batch, acumulación igual a cero. Proceso continuo puede estar en estado estacionario o en estado transitorio. En estado estacionario la acumulación es igual a cero, y en estado transitorio es diferente de cero. Entonces, bueno, nuestra ecuación general de balance entonces va a tomar tres formas dependiendo del sistema que estemos estudiando. En el caso del procesamiento por lotes, entradas menos salidas más términos fuente va a ser igual a cero. En el caso de un proceso continuo, el estado estacionario va a ser que entradas menos salidas más términos fuente va a ser igual a cero, porque la acumulación es igual a cero. Pero vean que aquí las entradas menos salidas las ponemos y los términos fuente los ponemos por unidad de tiempo. Eso es porque en este caso nuestro sistema se está alimentando de manera continua, entonces estamos hablando de que no metemos masas o moles, sino que metemos flujos másicos o flujos molares, ¿sale? Que es la masa por unidad de tiempo, o los números de moles por unidad de tiempo. Y puede darse el caso de que tengamos un estado transitorio, en cuyo caso la acumulación es distinta de cero y hay que considerarla, que es en el caso de un balance de masa, es el cambio de la masa del sistema con respecto al tiempo. Entonces se puede dar cualquiera de estos tres casos. Acuérdense: procesamiento por lotes son masas o moles, procesamiento continuo son flujos másicos o flujos molares, y en caso de que sea estado estacionario la acumulación es cero, caso de estado transitorio la acumulación es distinta de cero y hay que considerarla. Nosotros vamos a estar trabajando con estas dos ecuaciones la mayor del tiempo. Vamos a ver un ejemplo de esto más adelante, o sea, sí vamos a ver un ejemplo, probablemente la unidad 4, un ejemplo de esto, de lo que sería cómo trabajar con la acumulación. Pero en las primeras dos unidades vamos a estar trabajando en estado estacionario o en un proceso por lotes, ¿sale? Bueno, entonces, unas breves notas: las entradas y salidas pasan por las fronteras, ¿sale? Por lo tanto pueden ir por unidad de área transversal. Ajá. Eh, Porque van a pasar por un área, ¿sale? Una frontera. Los términos fuentes se dan adentro de lo que sería nuestro volumen del sistema, por lo tanto van por unidad de volumen. Y la acumulación también se da dentro del sistema, por lo tanto también va por unidad de volumen. Para un proceso continuo van a ir por unidad de tiempo, lo que serían los flujos. Serían la cantidad, que en este caso es masa, por unidad de tiempo. O podemos trabajar con fluxes. Ahorita a nosotros no nos interesan tanto, pero en materias posteriores sí les va a interesar, que el flux es el flujo por unidad de área, ¿sale? Entonces es la cantidad que se están balanceando entre área y por tiempo. Y bueno, para un proceso continuo nuestro término fuente también va a estar por unidad de tiempo. Y bueno, nuestra acumulación solo es en un proceso continuo, así que siempre va a ser igual, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa sería nuestra ecuación general de balance: entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Esa es esta ecuación es la única que vamos a aprender prácticamente en toda la seriación de procesos. Si se acuerdan de esta ecuación siempre, la verdad es que todo va a ser muy sencillo, porque toda la rama de procesos o todas las materias se basan en la misma, ¿no? Con que aprendan esto, ya pasaron prácticamente todas las materias. Entonces no les tengan miedo. Muchas veces les da miedo, pero no les tengan miedo, solo vemos una ecuación básicamente. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de la nomenclatura para los balances. Entonces, para un balance básico vamos a establecer esto de aquí, ¿no? La nomenclatura. Entonces, la masa del elemento o del compuesto I la vamos a establecer como una M.
la masa total como una mt, y la fracción masa que ya habíamos mencionado va a ser una fracción del componente I en la corriente T, va a ser la masa de I entre la masa de T, ¿sale? Y bueno, la masa de I en T sería la masa del componente I en la corriente T. También podemos trabajar con un balance molar, en cuyo caso el número de moles sería N de I, que sería el número de moles del compuesto I, y Nt sería la cantidad de sustancia de la corriente T. La fracción sería el número de moles de I entre el número de moles totales de esa corriente. Y bueno, en este caso el número de moles de I en T sería el número de moles del componente I en la corriente T. Ahorita no está muy claro, cuando veamos un ejemplo ya va a quedar un poquito más claro, pero bueno, es importante que lo vean. Y bueno, esto sería para un balance en un proceso batch. En un proceso continuo va a depender del tiempo, entonces no hablamos de masas, sino de flujos, flujo másico o flujo molar, que van a ser una M con un puntito arriba, ¿sale? O una N con un puntito arriba. Entonces, si tiene puntito, estamos hablando de un flujo y va a ser por unidad de tiempo. Si no tiene puntito, estamos hablando de una masa y va a ser un proceso batch, ¿sale? Metemos una masa, no nos interesa el tiempo que tarde. En este caso alimentamos continuamente una masa o una cantidad molar. Acuérdense que esto es si son gases o si hay reacción química, nos conviene muchas veces trabajar un balance molar. Si no hay reacción química, nos conviene muchas veces trabajar un balance másico. Tenemos las fracciones, igual se pueden calcular a partir de los flujos, dado que vienen por unidad de tiempo, entonces el tiempo se va con el tiempo y nos queda igual, ¿no? Y bueno, está esta nomenclatura que vamos a usar muy frecuentemente, que serían las entradas y salidas de nuestro proceso, igual que esta, que tienen la señalización de lo que es lo que estamos balanceando y a qué corriente pertenece. Les digo, en el ejemplo va a quedar un poquito más claro. Y bueno, eh, en general se puede trabajar esta parte relacionando la fracción masa de dicha corriente con lo que es la masa de la corriente total, dado que sería la fracción en la masa del componente I entre la masa total. Si lo multiplicamos por la masa total, nos va a dar la masa de I, ¿no? Entonces va a ser la masa de I en la corriente T. De igual manera podemos trabajar en el mol. Esta es una relación que nos va a ser muy útil en muchas ocasiones. Igual en el ejemplo lo hablaremos un poquito más a detalle. Y bueno, también podemos trabajar porcentajes másicos o molares. Acuérdense que normalmente los sólidos y líquidos siempre se trabajan en forma másica, y lo que son los gases en forma molar, a menos que se especifique lo contrario, o que haya reacción química, en cuyo caso normalmente nos va a convenir trabajar con un balance molar. ¿Sale? Entonces, bueno, ya para terminar esta parte de la nomenclatura, vamos a ver esta tablita en donde vamos a ver las dimensiones, si es másico, molar o si es energía térmica, ¿no? Entonces es una tabla de balances de lo que vamos a ver a lo largo del curso. Entonces el componente iésimo de masa va a ser MI, NI o una QI o HI. Un flujo va a ser la masa por unidad de tiempo, el mol por unidad de tiempo. En este caso el calor normalmente siempre está por unidad de tiempo. Difícilmente lo vamos a ver como total, pero bueno, viene igual, ¿no? Y bueno, el flux, que lo van a usar más adelante en sus materias, el másico normalmente es una J minúscula. Ujú. Y va a ser el flujo por unidad de área. El molar normalmente va a ser una N mayúscula. Esta es J mayúscula, creo. Sí, la minúscula tiene que ver con otra cosa. Entonces, bueno, es el flujo por unidad de área. Y el calor, por unidad de área te va a dar el flux de calor, ¿sale? Y bueno, la fracción masa, fracción mol. Y para gases, esa fracción mol normalmente va a ser igual a la fracción volumen, ¿sale? Para que la tengan en mente. Y bueno, ya la última nomenclatura es que los términos fuente los podemos representar como una G con I, ¿no? Que va a tener una reacción, ¿sale? Relacionado a la reacción J, ¿no? Entonces, el término fuente de la especie I asociado a la reacción J. Entonces puede haber un sistema con varias reacciones, en cuyo caso tenemos que distinguir entre ellas. Y bueno, esta reacción normalmente involucra varios compuestos químicos, entonces hay que asociarle un término fuente a cada uno de ellos.
Esto es lo que nosotros alimentaríamos en nuestra ecuación general de balance. Entonces sería masa de I menos masa de I en una corriente más el término fuente de I debido a la reacción tal va a ser igual a cero, ¿sale? Eso es lo que metemos en la ecuación general de balance. Las masas o los moles y lo que es el término fuente, en el caso de que tengamos un balance másico, un balance molar. Y vamos a terminar la clase viendo los pasos para realizar un balance macroscópico de materia. Entonces, el primer paso es conocer el proceso y definir el sistema a estudiar. Esto incluye las suposiciones que hagamos en el mismo. Podríamos, por ejemplo, en un balance de un horno, no considerar la generación de escoria, en cuyo caso, pues simplemente no la consideramos y podríamos realizarlo, ¿no? Eso es una suposición, nos va a alejar un poquito más de la realidad o nos va a acercar más dependiendo de qué es lo que consideremos, pero bueno, hay que establecerla, ¿no? Ya sabremos si es conveniente o no, dependiendo del objetivo que tengamos en el proceso. Después, el segundo paso es realizar un esquema del proceso en el cual se observen todas las entradas, salidas, términos fuente y las fronteras del sistema. En este punto se podría realizar una nueva definición del sistema, colocando las fronteras del proceso en otro lugar, ¿no? Donde nos convenga. Bueno, es importante que hagan su esquemita, eso ya lo vamos a ver en los ejemplos. Luego seleccionar si es mejor realizar el balance en base masa o base mol. Y si es necesario, establecemos una base de cálculo, por ejemplo, que tuviéramos hornos de distintos tamaños en nuestra planta y queremos hacer un solo balance de masa y ya después escalarlo, ¿no? En ese caso estableceríamos una base de cálculo y después escalaríamos a cada uno de los hornos. Normalmente no es tan necesario, pero hay veces que sí es bueno establecer una base de cálculo. Eh, Colocar todos los datos conocidos del proceso en el esquema previamente realizado. Entonces, una vez que ya pusimos nuestro esquema, hay que colocar todo lo que sabemos dentro de nuestro esquemita, ¿no? Todos los flujos, composiciones químicas, reacciones químicas que se lleven a cabo y además información extra que tengamos también la metemos ahí, ¿sale? Y bueno, después definir las ecuaciones de balance que se realizarán. Normalmente es una ecuación por cada componente es eh, cada sustancia que nosotros estemos balanceando o que participe en el proceso y una ecuación general de balance. Si nosotros queremos, en este punto calculamos los grados de libertad, igual en los ejemplos vamos a ver cómo se calculan. Y bueno, vamos a escribir todas las ecuaciones de balance, aquí establecemos cuáles van a ser, después las escribimos y sustituimos los datos que conozcamos que están en nuestro esquema adentro de la ecuación, además de, bueno, acomodarla un poquito para que sea fácil resolver el sistema de ecuaciones que se va a generar. En el caso de nuestros balances macroscópicos van a ser normalmente ecuaciones algebraicas que se van a poder resolver relativamente fácil. Entonces hay que alimentar toda la información que conozcamos a las ecuaciones de balance y el último paso es resolver el sistema de ecuaciones y bueno, se puede ir resolviendo conforme vayamos escribiendo las ecuaciones, se pueden escribir todas las ecuaciones y resolver al final, que es como normalmente yo lo hago, pero bueno, como se les haga más fácil, ¿no? Hay que resolverlo y ya que tengamos eso, pues ya tenemos nuestro balance del proceso, ¿sale? Son una metodología de resolución, los pasos que les acabo de dar, pero no son rígidos, podemos variarlos, ¿sale? El chiste es que al final llegamos a un conjunto de ecuaciones que tenemos que resolver. ¿A qué se refiere con que no son rígidos? Con que a lo mejor en algún problema me conviene redefinir el sistema cuando llegué a este punto. Entonces me regreso otra vez a un paso anterior, que es la definición del sistema, porque vi que algo ya no era necesario que yo lo considerara. O bueno, por ejemplo, el cálculo de los grados de libertad es muchas veces opcional, no es una necesidad, pero a veces es bueno tenerlos en cuenta, sobre todo para saber si nuestra solución del sistema de ecuaciones va a ser única, si nos falta algún dato que necesitemos conocer, en cuyo caso podríamos enviar así a medición en planta o a la medición en laboratorio para obtenerlo y bueno, que podamos continuar con el procedimiento, ¿no? En general, bueno, es una metodología que les va a servir, la vamos a ir trabajando en los ejemplos. Y bueno, en este caso yo establecí que vamos a ver cuatro ejemplos.
Para los balances macroscópicos de materias va a ser un ejemplo de una separación de un sólido y un líquido, un ejemplo de un horno de cubilote, un ejemplo de un horno de reducción directa o un proceso de reducción directa, más que nada en la parte gaseosa, y un ejemplo de un BOF, ¿no? Un horno básico de oxígeno. Van a estar subidos en la página de Amit. Al momento de que vean este video, yo creo que van a estar estos dos primeros. Voy a ver si me da tiempo de hacer estos dos también. Pero bueno, en general, serían los cuatro ejemplos que vamos a ver a lo largo del semestre. Y más los ejercicios que vean en el módulo, ¿sale? Entonces, nos vemos la siguiente clase, muchachos. Hasta luego.